Ofrenda de palmas a nuestro Dios, mis amados hermanos. Pueden tomar su lugar. Bien, vamos a continuar con el tema de la reivindicación. Solamente que ahorita ya no voy a leer nada de lo que ya hablamos, ¿verdad? Sino voy a empezar de una vez de donde prácticamente se podría decir que iniciamos en el primer culto. Y algunos pues no lo han escuchado. Amén. Esto ya lo prediqué en el primer culto, entonces lo voy a dar un poquito rapidito para poder terminar el tema de una vez. Amén. Entonces, miren, la palabra reivindicar se forma, decíamos en el primer culto, prácticamente de tres palabras. Amén. Una es el prefijo re, el otro es el prefijo in y el otro es el verbo vindicar. Amén. Entonces, de esas tres que aparecen ahí, se forma la palabra reivindicar. Amén. La palabra, el prefijo re significa de nuevo, otra vez y dar de vuelta. El prefijo in significa privado de. Vamos a entender, mis amados hermanos, que nadie puede ser reivindicado. Amén. Si no ha sido privado de algo, entiéndase, si no ha perdido algo, si no le han robado algo, amén, porque si no nos han quitado nada o no hemos perdido nada, entonces estamos vindicados, amén. Pero todo aquel que necesita ser reivindicado es ¿por qué? Porque o no está en el lugar que le corresponde, o algo perdió y necesita recuperarlo, o necesita que se lo devuelvan, amén. Entonces no hay reivindicación si no hemos perdido algo, si no hemos recuperado algo. Y aquí, aunque ustedes y yo no hayamos perdido nada literalmente, todos, mis amados hermanos, necesitamos ser reivindicados. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que nosotros estamos en esta tierra, dice, pero no somos de esta tierra. Entonces necesitamos ser reivindicados al lugar a donde pertenecemos. ¿Decimos amén? Bueno, y luego dice la palabra vindicare, significa reclamar en justicia. Ahí luego al final termina diciendo vengar o castigar. Decíamos de que para ser reivindicado, mis amados hermanos, tenemos que tener la libertad y la autoridad para poder corregir a alguien sin que ese alguien nos acuse o nos señale de estar cometiendo los mismos errores que ella o que él. Amén. Esto significa reclamar en justicia. Amén. Bueno, mientras terminan de apuntar, porque veo que están anotando, entonces el prefijo re significa de vuelta o significa de nuevo. Y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, dice: Dios dijo desde su trono, yo hago todo nuevo. ¿Decimos amén? Entonces no solamente la palabra reivindicación significa de nuevo, de vuelta, sino que la palabra del Señor nos dice que el que está en Él es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y Él hace todas nuevas. ¿Decimos amén? Y Apocalipsis 21:5 dice: yo hago todo nuevo. Entonces, mis amados hermanos, dentro de este yo hago todo nuevo, si ustedes y yo lo analizamos, aunque no estuviéramos perdidos en delitos y pecados, y que la Biblia dice que sí, ¿verdad? Pero de todas formas, necesitamos, mis amados hermanos, un nuevo estilo de vida. Miren, uno de estos días le decía a la pastora que veía, investigando, ¿verdad? Veía cómo el cuerpo del ser humano, miren cómo es esto, conforme van pasando los años, va cambiando. Y resulta, pueden creer ustedes, que dice que cuando entra a la etapa de los 40, porque todas las etapas que decían ahí era de 10 en 10, a los 10 años tanto, a los 20, a los 30, el asunto es que cuando llega a la etapa de los 40, a los 50, dice que empieza a perder grasa del rostro. ¿Y a dónde creen ustedes que la gana? En el estómago.
O sea, eso es un desarrollo, digámoslo así, de un cuerpo humano natural. ¿Sí? O sea, no es porque yo estoy comiendo, no, es naturalmente, a la edad de 40, de los 10 en adelante, cada 10 años el cuerpo gana algo, pero cuando llega a los 40 empieza a perder y empieza a ganar en donde nadie quiere ganar, ¿va? ¿Por qué les digo esto? Porque literalmente el cuerpo cada 10 años va cambiando. Y cada 7 años dice que tenemos un organismo, todos los organismos que tenemos, nuevos. No puede un bebé de 0 a 7 años tener un organismo de 1 a 7 a 14, ¿no? Sino cada 7 años dice que todo lo que tenemos es nuevo. Entonces, si físicamente hemos sido programados de esta forma, espiritualmente hablando también. Amén. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que una oveja sana, un animalito sano, literalmente, dice que puede dar una oveja, parir una oveja al año, si está sana. Si no está sana, van a pasar los años y no va a poder parir o nunca va a poder parir. Pero si está sana, normalmente, una al año. Entonces, si nosotros vamos, mis amados hermanos, literalmente siendo renovados, espiritualmente hablando, también lo tenemos que tener. Amén. No van a ustedes a pensar, pero pastor, ¿y yo como cuántos años tendré entonces? Eso se empieza a los 40, ahorita no se preocupen, hermano. Ni un amén. Bueno, sigo. Vean, en el primer culto, el Señor, mis amados hermanos, nos hablaba por medio del don de profecía y nos decía que Él nos había comprado con su sangre, que el precio es su sangre. Amén. También nos hablaba de que Él vino a justificarnos y también nos decía, ven. Eso fue en el don de profecía. Y yo les traía esta cita acá y les decía a los hermanos de cómo Dios confirma todo. ¿Por qué? Porque este año, mis amados hermanos, dice acá, de vuelta. Reivindicar es de vuelta. Y aquí en el Cantar de los Cantares, aquí fue donde nos quedamos en el primer culto, le están diciendo aquí dice Sulamita, algunas versiones dirán Suna, con N, Sunamita, pero al final es lo mismo, porque venía de un lugar llamado Sunem, es lo mismo, no importa. El asunto es que le están diciendo, regresa, oh Sulamita, regresa, para que te contemplemos. Y esto es lo importantísimo del volver, mis amados hermanos, del regresar. Dice, ¿qué veréis en la Sulamita? Dice, y lo que se ve responde algo como la reunión de dos campamentos. Vean, mis amados, siempre que alguien decide hacer algo nuevo, renovarse, esto es tanto literal como espiritualmente. Siempre que alguien decide, como lo veíamos el viernes con los de la alabanza, esta vez alabaré al Señor, tomar una decisión de ya no continuar con el mismo estilo de vida. Amén. Tomó la decisión, pero ahora empieza a vivir de esa nueva forma. Hay una reunión de dos campamentos. Uno terrenal, porque estamos en la tierra aún, pero también un campamento espiritual que prácticamente, mis amados hermanos, es el que nos permite a nosotros poder continuar. Amén. Como lo hemos estado viendo en algunos significados, no desistir, no renunciar y no abandonar. Esto solamente lo logramos cuando tomamos este tipo de decisiones. Entonces, este es un año, mis amados hermanos, en el que si ustedes y yo teníamos algún tipo de gloria espiritualmente hablando, hace algún tiempo, hace algunos días, no podemos cerrar este año de la misma forma. Amén. El Señor nos ha hablado, mis amados hermanos, de que dentro de nosotros van a salir ministros. Y probablemente en la etapa espiritual que ustedes se encuentren en este momento, quizás ni siquiera estén, yo quiero ser pastor, porque a mí me pasó así. Llegó un tiempo en el que yo llegué a la iglesia, pero yo no llegué deseando ser ministro. Pero conforme yo me fui sometiendo, conforme fui viendo más que el trabajo que había que hacer, la gloria de Dios que se vivía dentro del ministerio, ya nadie me sacó de la cabeza el querer ser pastor. Nadie me lo pudo sacar. Algunos intentaron en alguna oportunidad, por todo el proceso que uno tiene que pasar, intenté yo dejarlo, pero no se pudo. Amén.
Entonces les comento esto, ¿por qué? Porque siempre que ustedes y yo tomamos una decisión de volver al Señor, amén, entonces hay una unión de dos campamentos, nosotros con nuestra decisión y todas las entidades espirituales de parte del reino de Dios obrando a nuestro favor. Recuerden que está escrito que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién dice? De los que le temen y los defiende, dice, y alguna versión dice, y los libra de toda calamidad. Amén. Y como lo hemos hablado, reprendemos todo ataque del enemigo, toda mentalidad del enemigo. Ese no es el famoso ángel de la guarda. Amén. Eso es inventado, mis amados hermanos. El nombre, ¿verdad? Porque lo que en realidad existe son entidades espirituales de parte del reino de las tinieblas, delegadas, ya sea a una familia o a una persona, para que lo estorben todo su caminar. Y eso es lo que le llaman el ángel de la guarda. Pero el ángel de la guarda para nosotros no existe. Lo que existe es el ángel de Jehová. Y siempre, mis amados hermanos, que ustedes y yo vemos en la Biblia, esa palabra, el ángel de Jehová, ese ángel de Jehová es Cristo. Amén. No es un ángel más, con todo respeto para los ángeles, ¿verdad? Porque la Biblia dice que son entidades y autoridades espirituales y son un poco mayor que nosotros. Amén. Pero son mayor. Ahora viene aquí el desglose de la etimología, o como decía, de la palabra vindicar. Ya vimos lo que es la palabra reivindicar, pero miren la palabra vindicar. Dice, está compuesto, vamos a ver acá, por dos palabras, veo acá. Una que es, dice compuesto, bueno, tres. La palabra vindex, que ahí está completa, ¿verdad? Y miren lo que significa, mis amados hermanos, protector o defensor. Amén. Pero también por la palabra vis, miren, les aclaro esto. Nuestro idioma es el español. Amén. Pero ustedes saben que de alguna forma, vamos a decirlo así, antes de que se hablara español, amén, habían otro tipo de lenguas originales. Luego viene la confusión en Génesis capítulo 11, ¿verdad? Y entonces fue cuando el Señor pone más lenguas, más idiomas, y entonces de ahí empezaron a brotar un montón de idiomas. Pero nuestro español, mis amados hermanos, no es el español de España. O sea, de ahí lo aprendimos, pero cuando ustedes escuchan hablar a los españoles hablan muy diferente a nosotros. Nos logramos entender, pero se podría decir el español de ellos es el original, por así decir. Ya nosotros le fuimos metiendo un montón de modismos, mis amados hermanos, formas de hablar y todo. Y cuando ustedes viajan por Centroamérica o los países donde se habla español, cada quien tiene diferente forma de hablar o diferente acento. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la mayoría de palabras, mis amados hermanos, originales fueron sacadas de lo que es el latín, el griego o el hebreo, aún el arameo. Entonces por eso es que son palabras, las de nosotros, son palabras ya formadas o palabras que nosotros las compusimos, por así decir. Miren, yo no conozco, porque para qué le voy a decir que conozco, pero ¿han escuchado ustedes hablar de un lugar que le dicen el Store Escuintla? ¿Sí? Va. Hay un lugar por ahí que le llama así, Store. Dice que ¿por qué ese lugar se le llama así? Porque vinieron los gringos a poner ahí sus tiendas y le pusieron ahí, decía Store, en inglés, ¿sí? Entonces los chapines allá andaban al Store, y así se quedó. Entonces se le conoce como Store, pero originalmente era el nombre de una tienda, amén, y por eso el Store. Otra, la palabra gringo, ¿de dónde viene? De lo mismo, mis amados. Green, ¿qué es? Verde. ¿Y go? ¿Ah? No les escucho, hermano. Ir o venir. Entonces, cuando los latinos, ¿verdad?, no lo hallaban cómo decirle a los gringos, como sus trajes eran verdes, les decían green, go. Verde, ven. Entonces ahora se nos quedó el gringo, pero la palabra original es esa, de como no sabía cómo comunicarse, entonces decían en español verde, ven, en inglés, green, go.
Entonces, un gringo, ahí hay un gringo, ya solo miramos unos ojos canchos y hay un gringo. Entonces les digo, eso es lo que ha pasado con nuestro español, que se fueron metiendo un montón de modismos. Entonces, para tener una certeza más clara a la hora de hablar, necesitamos ver los significados originales, y estas palabras son de origen latín, no latino, son del latín. Por eso miren ustedes, vindex, vis, dicere. Les di esta explicación para que me logren entender un poquito y de dónde sacan las palabras, de ahí, amén. Entonces la palabra vindicar, que ya es para nuestro español, viene de una palabra formada por vindex, vis, y dicere. ¿Qué significa vindex? Protector. Entonces alguien que va a ser reivindicado, es lo que ministramos en el primer culto, es que va a tener a alguien que proteja o defienda su causa o todo aquello que ha perdido. Entonces, si algo perdimos, mis amados hermanos, tenemos que vivir confiados ¿de qué? De que alguien nos está protegiendo, de que alguien nos está defendiendo, y ustedes y yo sabemos quién es ese alguien. ¿Amén o no amén? Es el Señor. Decimos amén. Y miren, la palabra vis, que también está forma esta palabra vindicar, significa fuerza. ¿Amén? Perseguir algo con vigor. ¿Qué entienden ustedes por eso? Perseguir algo con vigor. Miren, tal vez ahorita la mayoría de jóvenes no lo experimentaron, pero la mayoría de nosotros que ya tenemos de 25 para abajo, experimentamos aquello que era adrenalina, hermano. Cuando salía nuestra mamá o nuestro papá con el caito, con el cincho, vení para... ¿Acaso no es adrenalina eso? ¿Cómo corríamos? Los que corríamos, ¿verdad? Con vigor, hermano. ¿Y cómo andaban nuestros papás? Con vigor también. Entonces, así dice esto. ¿Qué es? La palabra vindicar está formada por la palabra vis, y esta palabra vis significa perseguir algo con vigor, o sea, con ánimo, mis amados, de tal forma de que, miren, muy cansados podemos estar, pero si miramos que ya lo que estamos siguiendo ya está ahí enfrente, no importa. Yo no sé si ustedes vieron en las Olimpiadas. Para mí no era válido, ¿verdad? Pero al final se lo valieron. La cosa es que iban unos corriendo ya por la medalla, y hubo uno que iba ganando, pero lo iban alcanzando. Ya cuando estaban por llegar a la meta, la competencia era de carrera, ¿verdad? Vino y se tiró. Y ganó porque las manos pasaban primero. Ganó. O sea, para mí no es válido, pero ¿a dónde voy? De que cuando ya uno está por llegar a la meta, ya no importa, mis amados hermanos, la cosa es seguirlo. La cosa es alcanzarlo. Y aquí es donde ustedes y yo tenemos que tener claro qué es lo que queremos alcanzar. Claro qué es lo que perdimos. Porque recuérdense que lo dijimos desde el primer día. Derecho a recuperar. Y como se los acabo de decir, necesitamos recuperar más de algo. Entonces no podemos desistir, no podemos claudicar, no podemos abandonar. ¿Decimos amén? Sino antes bien con vigor, mis amados hermanos. Poder. Y este es el que más me gusta. Bueno, el que sigue. De aquí dice el nombre propio de Ifigenia. No sé si a alguien le gustaría para sus hijos. Ifigenia. Miren, pero vean, a veces el nombre no está muy bonito, ¿verdad? Leila Ifigenia. Reprendo, dile. Pero miren lo que significa, mis amados hermanos. Miren lo que significa Ifigenia. Y de aquí, esta palabra Ifigenia viene de esa palabra vis. Y vis forma la palabra vindicar. Y vindicar significa, Ifigenia significa de un linaje poderoso. Entonces, pastor, que me pongan Ifigenia. Miren lo que significa. Miren lo que nos está hablando de vindicar. O sea, van a ser vindicados todos aquellos que, mire, es que esto nos ha pasado, perdimos nuestro linaje. Si nosotros no somos lo que ustedes ven aquí, no es lo que somos una gloria mayor a esto. Amén. La Biblia dice que tenemos que ser revestidos, mis amados hermanos. Este cuerpecito, por más que ustedes lo cuiden o no lo cuiden, va a volver al polvo. Amén. Entonces recordemos que somos Ifigenia. Usted lo será. De un linaje poderoso. ¿Sí o no? Somos de un linaje poderoso. Amén. Y ahora díganme, ¿cuál es ese linaje?
Está escrito que nosotros somos, y ahí se van a dar cuenta. No lo traigo acá, creo que más adelante viene. Ahorita dejémoslo ahí. Entonces ahorita estamos desglosando, mis amados hermanos, la etimología de la palabra vindicar, vindex, ya vimos, tenemos un protector, bis, este es el que más me gusta, de un linaje poderoso, y el otro es del verbo dicere, que es indicar, señalar, mostrar, pronunciar, solamente dice que tiene que ver con bendecir. Miren qué tremendo, ¿saben qué es lo que a mí más me llama la atención? Que como se les decía en el primer culto, que estos significados no son de un diccionario cristiano. Mas sin embargo, dentro de las cosas seculares, dice que la palabra vindicar está íntimamente ligada con lo que es la bendición. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros al proclamarnos año de vindicación? Bendecir a todos aquellos que son de un linaje poderoso. Amén. Si yo les pregunto aquí terrenalmente de qué linaje les hubiera gustado ser, del de David Beckham, pastor. Pero miren, y por último, la palabra vindicar dice que significa clamar la defensa para quien ha sido injuriado. Pero avancemos, mis amados hermanos, porque yo tengo que terminar este tema ya, porque hay muchas cosas más que seguir hablando. Entonces miren, pues, ¿qué significa Ifigenia? Espero que nunca se nos olvide. Un linaje poderoso. Amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9? Mas vosotros sois linaje. Y si somos linaje escogido, es que es un linaje especial, es que es un linaje poderoso. ¿Decimos amén? Voy a avanzar, hermanos, porque como que si nada, ya llevo 23 minutos, imagínense ustedes, y yo necesito ministrar este tema y terminarlo de una vez. Entonces dejemos nada más eso. La palabra vindicar, reivindicar, todo lo que hemos venido viendo, tiene que ver con que somos de un linaje poderoso. Primera de Pedro dice que somos un linaje escogido. Y miren, voy a leer todo, pero quiero que le centren, que le pongan atención a lo que está hasta abajo. Dice que la palabra linaje significa descendencia de sangre. Hoy hay Santa Cena, mis amados hermanos. Entonces, al participar nosotros de la Santa Cena, podemos decir que somos linaje del Señor, mis amados hermanos. Amén. Y es un linaje, mis amados hermanos, el cual no ha conocido el pecado. Entonces esto es lo que el Señor pretende hacer con nosotros este año, de que el pecado, mis amados hermanos, no nos seduzca más, sino que permanezcamos firmes sabiendo que pertenecemos, mis amados hermanos, a un linaje poderoso, a una descendencia de sangre que es limpia, que es pura, que es consagrada. Y entonces se van a dar cuenta, es que esto es así, mis amados hermanos. Cuando vengan nuestros hijos, se van a dar cuenta que van a ser mejores que nosotros en todo sentido. Pero eso solamente se logra cuando nosotros, esto no es una competencia, lo aclaro, cuando nosotros como hijos, por medio de la intimidad y la entrega y el sometimiento a Dios, venimos a ser mejores que nuestros padres. Repito, esto no es una competencia de que yo me voy a esforzar. Si mi papá a tal edad logró esto, yo le voy a ganar. No se trata de eso, sino se trata del sometimiento al Señor y en más de algo, porque ustedes cuando ven en la Biblia, ya les he dicho, ¿verdad? Que a mí siempre me choca, pero así está escrito. Amén. Ven que el hijo de David fue mejor rey que él. Y cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, hay otros que la Biblia también lo dice, y no hubo rey como este ni antes ni después. O sea, no lo dice solo de Salomón. Y aunque Salomón al final de sus días terminó desviado, pero fue mejor rey que su papá. Pero miren qué tipo de padre tuvo. ¿Fue cualquier padre David? No, David fue un guerrero. Cometió sus errores como padre, pero le dejó todo en orden a su hijo. Amén. Entonces es nuestro trabajo, mis amados hermanos, seamos padres o no, nuestro trabajo es ser, por medio de la presencia del Señor, por medio de la genética del Señor, ser mejores cada día. Y se van a dar cuenta que cuando nuestros hijos vengan y vayan creciendo, ellos van a ser mejores que nosotros. Y es así, mis amados hermanos, como se van formando espiritualmente hablando en nuestros descendientes, algo a lo cual la Biblia le llama los giborim.
Es un hombre de una estatura también, pues literal, pero de una estatura espiritual también respetable. La pastora me comentó lo que yo les comentaba, ¿verdad? Uno de estos días que vi a alguien y me dijo, ¿qué tal, pastor William? Dios la bendiga. Y se recuerdan que les conté. La pastora dice que esta persona le dijo, a mí su esposo me da miedo, usted dice. ¿Por qué? Por eso. Porque yo ni me acuerdo, pero dicen que el Señor me usa, mis amados. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque nuestros hijos, Dios los va a empezar a usar, lo dice la Biblia, como lo veíamos en uno de los discipulados, los va a empezar a usar y los va a cuidar desde el vientre hasta las canas. Amén. Pero ¿qué nos corresponde a cada uno de nosotros? Someternos al Señor y recordarnos, mis amados hermanos, que si somos reivindicados, es porque somos de un linaje poderoso, es porque somos de un linaje escogido. Y la palabra linaje, nadie puede ser de nuestro linaje si no es de nuestra sangre. Amén. Nosotros no éramos del linaje del Señor, pero nos injertaron. Y ahora tenemos la Santa Cena y tenemos su sangre, tenemos su genética. La Biblia dice que tenemos su mente. Entonces esto es, lo vamos a decir así de alguna forma, automático. Yo me someto y a veces también me somato. Porque el apóstol Pablo lo decía, yo no soy de los que dan golpes al aire. Antes bien, golpeo o someto mi cuerpo. ¿A qué? A que haga lo que tiene que hacer. Y se van a dar cuenta que la calidad de hijos que vamos a engendrar y dar a luz serán hijos que van a honrar a Dios sobre todas las cosas. Estábamos escudriñando en relación a Mateo capítulo 1, mis amados hermanos. Ahí la Biblia habla de, vamos a decirlo así, de 3 generaciones. Espero me vayan a entender con esto. O de 3 grupos, mejor dicho. 3 grupos de generaciones. Cada grupo de 14 generaciones. Amén. Y terminan o empiezan desde Adán y terminan hasta Jesús. Pero desde Adán hasta Jesús hay 3 grupos de 14 generaciones. Amén. Y lo importante de esto es que cuando vemos y vamos a investigar, y probablemente Dios lo hagamos, por eso lo estoy diciendo, cuando vemos dentro de esas 14 generaciones, 1, 2, 3, 4, la 4ª generación, siempre hay algo escrito a la cual Dios le dio la oportunidad. ¿De qué creen que dio la oportunidad? De ser dentro de esas 1, 2, 3 y 4 la mejor generación. Pero ¿saben qué es lo que la Biblia va marcando? De que Dios dio esa oportunidad. Pero muchos no la aprovecharon. Y en lugar de ser la mejor generación, fueron la peor. Ahora aquí es donde ustedes y yo tenemos que meditar, mis amados hermanos. ¿Qué generación somos? La respuesta está bien sencilla. Si solamente somos hijos, o sea, si no tenemos hijos, no somos padres, nosotros somos la 4ª generación. Y a nosotros, así está escrito, Dios nos dio la oportunidad de ser la mejor generación de cada una de nuestras generaciones. Amén. Ya nosotros decidiremos, según el sometimiento, si seremos la mejor o seremos la peor. Amén. Entonces, cuando vamos viendo esto, al final, entendámoslo así, a cada generación Dios le da la oportunidad de ser la mejor generación dentro de su línea de antepasados. ¿Por qué? Porque en su momento, levántenme la mano los que solo son hijos. Ustedes que solo son hijos, ustedes son la 4ª generación. Amén. Y ustedes tienen la oportunidad en este tiempo de parte de Dios de ser ese linaje poderoso y marcar una gran diferencia entre las otras 3 generaciones. Amén. Pero los que ya somos padres, levantemos la mano. ¿Qué generación somos? Pueden decir o segunda o tercera. Todo el mundo se van a equivocar. Pero ¿cuál somos? Somos la 3ª generación. ¿Pero acaso no pasamos por la 4ª? Ahora la pregunta es, cuando éramos la 4ª, ¿qué generación fuimos? Yo digo esto con temor y temblor y sin orgullo ni nada, que Dios me libre. Pero de todos mis antepasados en relación a mis padres, yo soy el único pastor.
Entonces como que no la arruiné mucho, ¿eh? Entonces de ahí, mis amados hermanos, viene que mis hijos van a ser pastores. Entonces se dan cuenta, se cumple, mis amados hermanos, esto de ¿qué? De que Dios nos da la oportunidad a cada generación, porque en determinado momento ya no soy cuarta porque ya tengo hijos, amén, ahora soy tercera, pero logré dejar alguna brecha ahí para mi cuarta generación, en este caso mis hijos, amén. Entonces espero estarme dando a entender con esto, mis amados hermanos, porque esa es la vindicación. Como lo decíamos uno de estos días, no nos van a reivindicar solo a nosotros, sino también a todos aquellos que tienen una relación con nosotros. Y en este caso estamos hablando de una relación de sangre. Y ahí sí ya no entra cualquiera. ¿Amén o no amén? Ahí ya no entra cualquiera, mis amados. Solamente aquellos que, si somos padres, salieron de nuestros varones, salieron de nuestros lomos, y si son madres, aquellos que salieron de su vientre. Entonces levánteme la mano en la cuarta generación, por favor. Tienen en este momento, mis amados hermanos, ustedes que son cuarta, entiéndase por qué. Porque no tienen hijos, porque si tienen hijos ya no son cuarta. Amén. Imagínense, ya tienen nietos, ya son segunda. Amén. Pero ustedes que son cuarta, entonces antes de que, perdón, sí, que son cuarta, antes de que se conviertan en tercera generación, en otras palabras, antes de que vengan sus hijos, tienen todo el potencial para demostrar que son de un linaje poderoso, reivindicados. Y miren, nosotros cuando teníamos la edad de ¿qué? 14 a 25 años, ¿acaso no cometimos locuras? ¿Sí o no? La loca me decían. Entonces ustedes jóvenes que andan en esa edad, denle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque están en la casa del Señor. No van a cometer esas locuras. No les van a decir. Como lo veíamos en nuestros días, ya no vamos a ser conocidos por nuestros pecados, sino vamos a ser conocidos por linaje poderoso. Tenemos la autoridad, mis amados hermanos, de que a partir de nosotros, o sea, a partir de nuestra generación, se diga, él quizás cometió ese error, pero sus hijos ya no. Y los hijos de los hijos, o sea, los nietos, miren qué son. El apóstol Mario hablaba uno de estos días, mis amados hermanos, y él decía de que a él el Señor lo liberó de las drogas, de el alcoholismo. Dice que a él lo llevaron con el psicólogo y el psicólogo empezó a decir, y al final el diagnóstico que el psicólogo dio fue de que él ya no podía librarse del problema del alcoholismo, de que él, porque dice que él empezó a tomar a los 9 años, imagínense ustedes eso. ¿Por qué? Porque su padre era alcohólico. Entonces el psicólogo le dijo de que la única forma de que él se recuperara era que se muriera y que volviera a nacer. Se lo digo literalmente, pero ¿qué pasó? Espiritualmente hablando lo logró, porque murió, volvió a nacer y miren quién es ahora. Amén. Y eso no es solamente para el apóstol Mario, mis amados hermanos. Decimos amén. Ay, yo pensé que ya iba a terminar. Bueno, vamos a leer, porque sí, tengo que terminar. Dios intervino en el linaje de la humanidad y levantó un hombre con una sangre perfecta, con vida eterna, y ni la cruz ni Satanás pudieron quitarle la vida, porque Él es el autor de la vida. Decimos amén. Jesús levanta un nuevo linaje y le llama nación santa, pueblo adquirido, porque el derramamiento de su sangre fue el precio que pagó. Ahí está lo que les decía de la profecía del primer culto. Y la palabra linaje significa descendencia de sangre. Entonces no cualquiera, mis amados hermanos, puede ser linaje. ¿Por qué? Porque para ser de nuestro linaje tiene que haber ahí un proceso de sangre. Amén. Luego dice Números 6, 24 al 27. Amén. Jehová te bendiga. Un amén. ¿Por qué coloqué esta cita? Por lo que dice acá, mis amados hermanos, que la palabra deciré, de ahí se deriva también la palabra bendecir. Es la vindicación, la reivindicación. Decimos amén.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Decimos amén. Y ponga en ti paz. Y pondrán, dice, mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Decimos amén. Misma cita, diferente versión. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. ¿Acaso no es eso bendición, mis amados hermanos? Amén. Pero tenemos que ser reivindicados. Amén. Bueno, avanzo. Miren, esto, antes de leer esto, les voy a refrescar esto. La palabra vindicar significa clamar la defensa para quien ha sido injuriado. Y la palabra injuriar significa agraviar, ultrajar con obras o palabras, dañar o menoscabar. En otras palabras, alguien injuriado es alguien al cual lo han maltratado. Pero no solo un maltrato de hijo de, por ejemplo, sino un maltrato también en la forma de darle cariño, de darle amor, sino lo han rechazado. Esta es una persona injuriada. Y estamos viendo que la palabra vindicar significa, mis amados hermanos, clamar. Amén. Vamos a ver. Ya me pasé. La defensa para quien ha sido injuriado. Amén. Pero avancemos. Vean esto, qué tremendo lo que continúa. Jesús dijo, en medio de todo lo que le estaban haciendo, y podemos decir que también nosotros le hicimos, amén. Jesús dijo, Lucas 23:34, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces queremos ser reivindicados, mis amados hermanos. Nos es necesario poder perdonar. Amén. Pero para poder perdonar, uno tiene que estar en una dimensión espiritual mayor. Amén. Estaba viendo, y hay mucho que predicar, por eso quiero terminar esto, de que aproximadamente la cruz en donde clavaron a Jesús, dice que aproximadamente medía de 2,80 a 3 metros, donde lo clavaron. Entonces, ¿por qué les menciono este dato? Porque para poder decir perdónalos, porque no saben lo que hacen, espiritualmente hablando, tenemos que estar por encima de los que nos están injuriando. Amén. Pero si estamos igual o por lentos, dejamos que nos bajen a su nivel, vamos a parar peleándonos. Amén. Entonces tenemos que crecer, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Porque miren, si hicieron esto con Jesús, díganme, ¿quiénes somos nosotros para que nadie nos haga este tipo de cosas? Nos lo van a hacer, hermanos, y hasta por molestar. Al Señor se lo hicieron todavía porque le era necesario. A nosotros tal vez ni nos es necesario, sino solo por molestar. Entonces, para poder decir perdónalos porque no saben lo que hacen, hay que estar a una altura de 3 metros. Decía el apóstol uno de estos días, ¿oran ustedes por sus enemigos? Sí, dice, Padre, llévatelo, Señor, quítale la vida, córtalo. No, eso no es orar por los enemigos. Orar por los enemigos es bendecirlos. Y como lo dice la palabra del Señor, si cuando vas a ir por el camino ves que el buey, ¿no?, de tu enemigo, o sea, no el enemigo, sino el animal, el buey de tu enemigo está ahí atascado, sácalo y llévaselo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Echamos tierra para que sufra la canalla. Entonces me voy dando a entender. Queremos ser reivindicados. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Para poder perdonar y pronunciar esto, necesitamos un nivel espiritual mayor al que nos está injuriando. ¿Decimos amén? Amén. Y vean lo que sigue diciendo. A esta cita yo quiero predicarla, hermanos. Pues nada más se las voy a leer. Vean, esta cita es la reivindicación. Vean lo que dice. Pues. Vamos a leerlo en 2 versiones diferentes y con esto termino, mis amados. Ya se me fue el tiempo. Todo lo leo. Ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y a que no fueron circuncidados. Pero Dios les dio la vida junto a Cristo y nos perdonó todos los pecados. ¿Decimos amén? Escuchen esto. Teníamos una deuda. ¿Qué es eso? Teníamos una deuda. Teníamos, ya no la tengo. ¿Pero qué significa eso? ¿Según lo que estamos hablando? Teníamos. Ahí está. El Señor nos reivindicó. En el primer culto, mis amados hermanos, el Señor daba una palabra que decía: yo voy a hacer mías
tus deudas y yo las voy a pagar. Pero ustedes hagan lo que tienen que hacer. No, ay, Señor, la va a pagar, entonces me voy a gastar todo el... No, algo va a hacer el Señor. Amén. Pero ustedes y yo administremos bien. Entonces dice, teníamos una deuda. Amén. Porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro, dice, tenía todos los cargos en contra de nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la deuda, ¿en dónde? En la cruz. Miren qué bueno es Dios, ¿no? Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Me gusta esta versión por todo lo que dice, pero me gusta más esta, por esto que dice acá. Vamos a leer. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Decimos amén? Y esto es lo que me gusta. Anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. O sea, esta me gusta, ¿por qué? Porque dice, teníamos una deuda al final, ¿verdad? Pero dice que había un acta, hermano. Amén. Había un acta de decretos en contra de nosotros. O sea, por más que ustedes y yo tratáramos de hacer, si ahí estaba escrito algo en contra de nosotros, se tenía que cumplir. Mas sin embargo, dice acá que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Triunfó sobre de ellos, pero ¿qué hizo con nosotros? Nos reivindicó, quitando y dejando inoperante toda acta de decretos que el reino de las tinieblas había levantado en contra de nosotros. Entonces yo no sé si ustedes le quieren dar una ofrenda de palmas al Señor, mis amados hermanos, pero es que esto que Él ha hecho, amén, es reivindicarnos. Amén, amén. Quisiera seguir hablando, pero ya se me fue el tiempo. Y amén. Démosle otra vez una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Bueno, entonces atesoremos esto, mis amados hermanos, y vamos a ministrar esta palabra. Teníamos una deuda y anulando el acta de decretos. Entonces, en el nombre de Jesús, los invito a que se pongan sobre sus pies en el nombre de Jesús. Decimos amén. Y vamos a confesar esta palabra, mis amados hermanos. ¿Qué palabra? Ya no hay más deuda. Amén. Aquí viene lo que la palabra del Señor dice: si tus pecados fueran rojos o escarlata, vengan pronto y estemos a cuenta. Yo los voy a dejar como la nieve o como la lana. Recuérdense, hay Santa Cena, ¿verdad? Amén. Entonces tráelo de una vez, man, igual que en el primer culto. Bueno, van a pasar por sus lugares de una vez, mis amados hermanos, para que puedan recibir los elementos de la Santa Cena y una vez ya los tengan. Miren, en el primer culto ministramos, mis amados hermanos, el hablarle a las cosas que teníamos temor de perderlas o que ya las habíamos perdido para que volvieran. Pero en este culto, mi amado hermano, vamos a ministrar nuestra reivindicación por medio de lo que está escrito. Que es, mis amados hermanos, anular el acta de decretos que había en contra de nosotros. Entonces yo te invito, mi amado hermano, a que recibas tus elementos en esta hora. Y que cuando ya los tengas, empieces en el nombre de Jesús, mi amado hermano, a confesar estas dos palabras. Tenía una deuda. El acta de decretos ha sido anulada. Yo les decía uno de estos días, mis amados hermanos, de que nuestra reivindicación no es solamente delante de Dios, sino también es delante de Satanás. Porque cuando Dios le habla o dice de Job, que era recto, temeroso y apartado del mal, esas palabras se las está diciendo a Satanás. Entonces, mi amado hermano, Dios reivindicó a Job en presencia de Satanás, delante de Satanás.
Y es exactamente lo mismo que Él va a hacer esta mañana con cada uno de nosotros, mi amado hermano. Entonces, si ya tienes tus elementos en tus manos, te invito, mi amado hermano, a que tomes esa autoridad, porque ya está escrito, esto ya fue hecho. No es de que va a pasar, es que ya fue hecho. Y empieces a pronunciar, mi amado hermano, esta palabra para recordársela a Satanás y yo lo reprenda, pero para que tú también la tengas presente, mi amado hermano, para que tu mente no lo olvide. Teníamos una deuda. Vamos, dilo, mi amado hermano, tenía una deuda. Tenía una deuda. Pero el Señor me ha reivindicado. El Señor me ha reivindicado. El acta de decretos ha sido anulada. El acta de decretos ha sido anulada. El acta de decretos en contra mía, en contra de mi familia, ha sido anulada. Vamos, mi amado hermano, sigue confesándolo. Yo ya te dije las dos cosas que vamos a ministrar. Ahora tú con tus propias palabras, sigue confesándolo. Ten presente esto, por favor, mi amado hermano. Tu reivindicación es de parte de Dios, pero en presencia del enemigo. Nos es necesario, mis amados hermanos, que Satanás sepa que papá nos ha reivindicado, que el acta de decretos que él y las potestades y los principados habían levantado en contra de nosotros ha quedado inoperante por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Ha sido clavada, no solamente fue clavada, sino cada hueste, cada potestad ha quedado exhibida, ha quedado avergonzada para libertad tuya, mi amado hermano, para libertad de los tuyos. Este es un año de reivindicación. Vamos, mi amado hermano, sigue hablando, sigue orando. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir la reivindicación. El apóstol nos lo decía, mi amado hermano, estas proclamas no son un eslogan. La reivindicación no es un logotipo. La reivindicación, mi amado hermano, es vida en nuestras vidas. Es el rema de Dios en nuestras vidas. Es la vida Zoe en nuestras vidas, mi amado hermano. Tenemos que recuperar nuestros derechos. En el nombre de Jesús, no más, mi amado hermano, te van a conocer por tu error. Hay gente, mi amado hermano, que va a intentar señalarte, pisotearte, hasta humillarte por los errores que cometiste, mi amado hermano. Probablemente hasta gente con la cual cometiste los mismos errores. Al verte levantado, al verte levantada, el enemigo los va a usar para recordarte tus errores. Pero hoy, mi amado hermano, toma la autoridad, porque hoy está siendo reivindicada, hoy está siendo reivindicado, hoy está siendo anulada el acta de decretos que ya había sido anulada. Pero tu mente, mi amado hermano, la tenía presente. En tu mente seguías viéndote como un pecador, seguías viéndote como una pecadora. En tu mente, mi amado hermano, te dolías por haberle fallado al Señor. Pero hoy recuérdale a tu mente, recuérdale a Satanás que ya tus pecados han sido perdonados, que este año es un año de reivindicación, es un año de reivindicación, es un año, mi amado hermano, en medio del cual, aunque no nos merecíamos nada, papá nos dio todo. Aunque no te merecías nada, papá te ha dado todo. Hoy Riquima suanda aquí de arriba, Sheiro. Sigue clamando, mi amado hermano, sigue clamando. Porque recuerda que esto es delante de Dios y delante del enemigo. El Señor te va a reivindicar delante de todos aquellos, mi amado hermano, que van a querer utilizar tus errores para señalarte. Recuerda, mi amado hermano, que de Jesús decían: no es este el hijo del carpintero. Ni siquiera lo conocían por nombre, sino lo tildaban por el padre que tenía. Pero de ti y de mí se dirá: no es ese hombre valiente, no es esta mujer esforzada, no es
es esta a quien Dios reivindicó, no es este quien predica, no es este quien ahora libera, no es este quien ahora impone las manos y los enfermos sanan. Esto se dirá de ti, mi amado hermano. Eso se dirá de ti, eso se dirá de mí. No nos van a conocer por los errores propios, no nos van a señalar por los errores de nuestros padres, sino nos van a conocer por el Padre Celestial que tenemos. Hoy Riquimna Suanda aquí la arriba. Hoy Riquimna Suanda aquí de arriba, Sheira aquí de arriba. Vive, mi amado hermano, tu reivindicación. Vive tu reivindicación. Pastora, dice el Señor, yo te voy a reivindicar, dice el Señor, pastora, delante de tu familia. Tu familia, dice el Señor, te va a reconocer. Llegará el tiempo en el que tu familia te honre, dice el Señor. Ya no te llamarán por nombre, te llamarán por ministerio, te llamarán por el poder mío, dice el Señor en tu vida. Vas a ser reivindicada, pastora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí está su presencia, mi amado hermano. Eso es, busca su presencia. Te van a reivindicar. Te van a reivindicar. Que una suanda aquí de arriba, aquí de arriba. Oye bien, pueblo mío, dice el Señor. Escrito está en mi palabra que yo honro a los que me honran. Yo te voy a honrar este año, dice el Señor, tal y como está escrito, en presencia de tus enemigos. Yo te voy a honrar este año, dice el Señor, delante de aquellos aún con los cuales pecabas, dice el Señor. Yo te voy a honrar este año, dice el Señor, aún delante de aquellos que han hablado a tus espaldas mal de ti, dice el Señor. Pero no te olvides de una sola cosa. Escrito está: honra al Señor con tus bienes, honra al Señor con tus primicias, honra al Señor con tus diezmos, honra al Señor con tu corazón, honra al Señor con tu estilo de vida, y entonces, dice el Señor, serás honrado, pueblo mío, dice el Padre. ¿Qué más aquí la arriba? No te olvides, mi amado hermano. Ten presente esto, por favor. Que Dios reivindicó a Job en presencia de Satanás. Porque te repito, cuando tú lees esas palabras, el Señor le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Hombre recto, temeroso de mí, apartado del mal. Y Satanás le responde: ¿cómo no si tú lo cubres? ¿Cómo no si tú lo rodeas? ¿Cómo no si en tu mano está? Dice una versión. En la mano del Señor estamos, mi amado hermano. Hermana Mari, dice el Señor: hoy llénate de mi presencia. Unjo tus manos, dice el Señor, para que vayas a tu casa a actuar con autoridad enviada en mi nombre. Y el enfermo se levantará, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Corazones contritos, mis amados hermanos, y humillados. Corazones contritos y humillados.
Hermana Jennifer, dice el Señor, hoy dice el Señor, yo te pongo a escoger entre mi presencia, entre mi casa y tus planes, dice el Señor. Escoge pues la vida, hija mía, dice el Padre, para que vivas tú y los tuyos. ¿Alguien puede decirle al Señor cuánto le ama, mi amado hermano? Puedes abrir tus labios y decirle a papá cuánto le ama. Es que Él ha sido infinitamente bueno, mi amado hermano. Él ha sido bueno. Ha cumplido su palabra, mi amado hermano, en nuestras vidas. A pesar de nuestra infidelidad, Él ha permanecido fiel. Eso es, dile cuánto le ama. Si estás agradecido, dile cuán agradecido estás. Acción reivindicatoria, mi amado hermano. Derecho a que alguien defienda lo que es tuyo. Podemos cantárselo todos a una voz y decirle: tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Eso es, mi amado hermano, deleítate en la fidelidad de Dios. Nadie es como tú, bendito Dios. Dile: grande, 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 grande es tu fidelidad. Una vez más, dile: tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Gracias, Señor. Ahora presenta tu pan, mi amado hermano. Presenta tu pan delante de su presencia. Y recibe, mi amado hermano, todas las bendiciones que hay en la Santa Cena. Todo aquello que te había estado acusando en tus pensamientos no tendrá más autoridad sobre esa acusación, sobre tu vida. Porque el Rey de Reyes hace que desaparezca, mi amado hermano, por medio del pan. Así que si lo crees, participa del pan en el nombre de Jesús.
Ahora presenta tu copa, mi amado hermano. Sabes que es figura de su sangre y de su vida. Y escrito está que el Señor nos ha llamado tanto a libertad como también a vida, mi amado hermano. Escrito está: decirle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus obras. Hay una versión que dice: decirle al justo que será feliz. Serás feliz, mi amado hermano. Si lo crees, puedes participar de la copa del Señor. Bendice el nombre de tu buen Dios, mi amado hermano, y dale toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, gracias por tu buena obra en nuestras vidas. Sellamos, Señor, tu palabra sobre nuestras vidas. Y recibimos, Señor, el consejo de tu palabra, Señor, inspirada y revelada y por medio del don de profecía. Gracias, Padre lindo. Bendecimos, Señor, a cada uno de tus hijos, sabiendo, Señor, que recuperaremos, como nos lo decías en el primer culto, hasta lo que no perdimos. Cosecharemos lo que no sembramos, Señor, pero que no se nos olvide honrarte. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Puedes darle gloria a Dios al Señor, mi amado hermano. Bendice su nombre porque Él ha sido bueno